Amable audiencia, voy a leer las Sagradas Escrituras y voy a pedirles a aquellos que tengan una Biblia, la palabra de Dios en sus manos, me acompañen en la lectura que vamos a hacer en los primeros 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer en Mateo el capítulo 28, versículos 16 hasta el 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora en Marcos, el capítulo 16, y leamos desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, el capítulo 24 y el versículo 46, dice así: Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que nuestro Señor bendiga y añada su bendición a la palabra suya. Nuestro tema es el Evangelio del Señor. Decimos Señor porque Él es el dueño, es el amo. El Evangelio le pertenece a nuestro Señor. Él dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo quiero empezar señalando 7 cosas que se destacan a nuestra consideración. Primero, hablando de este Evangelio del Señor, es un mandato del Señor ir a predicarlo. Segundo, debe ser obedecido sin reservas
y al mismo tiempo debe ser ejecutado con fidelidad. En tercer lugar, debe llevarse a cabo en el poder de su espíritu, no con métodos humanos. El hombre lo ha cambiado todo, pensando que puede más que Dios, que sabe más que Dios, o que su poder, su capacidad, su inteligencia pueden hacer que hacerlo mejor. No, este debe ser llevado en el poder de su espíritu. Este evangelio del Señor. Por otro lado, consiste en predicar a Cristo, no otra cosa. Predicar a Cristo, como lo hicieron los apóstoles. En quinto lugar, este evangelio involucra el impartir su doctrina, porque el Señor en Mateo 28 dijo que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, involucra predicar también al convertido toda la doctrina. En sexto lugar, consiste en bautizar a los que ya son salvos por haber creído en Cristo. El hombre, el evangelista, el instrumento que ha sido usado por el Señor para abrir los ojos a un alma, para ganar un alma para Cristo, habiéndolo llevado a Cristo, el único que salva, ese evangelista, ese siervo de Dios, tiene la obligación de hablarle que el paso inmediato es el bautismo. Eso es lo que aprendemos de Mateo 28. Y en séptimo lugar, tiene la garantía de su presencia, porque con los suyos, en todo tiempo y circunstancia, Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué cosa más preciosa, qué garantía que nos da el Señor, su presencia donde sea, en los grandes salones, en carpas, en patios, bajo los árboles, en las catacumbas como lo hicieron en el pasado, en los trenes, en los aviones, donde tú, cristiana o cristiano, tienes ese deseo de testificar y hablar de Cristo, la presencia del Señor está contigo. Él te va a dar palabra, Él te va a dar poder. Ahora quiero que hagamos 7 interrogantes interesantes. He apuntado aquí en mi bosquejo 7 preguntas, 7 interrogantes. La primera, la interrogante es: ¿qué significa la predicación del Evangelio? ¿Qué significa la predicación del Evangelio? En primer lugar, ¿qué significa para Dios la predicación del Evangelio? Sin duda, significa desplegar su amor entre los hombres, revelar su gracia sublime, ejercer su misericordia hacia el pecador, para que, confiando en su llamado, en el llamado que hace el Evangelio a las almas, acudan a Él. Eso significa para Dios. En segundo lugar, ¿qué significa la predicación del Evangelio para Cristo? Significa la revelación al alma de la eficacia de la obra de Cristo, de la obra redentora llevada a cabo en el Calvario en un madero. Significa el valor expiatorio de su sangre derramada. Significa el valor o mérito eterno de su sacrificio vicario. Ese sacrificio como sustituto de los pecadores. Significa la gloria de su resurrección, garantía perfecta de justificación.
significa la hermosura de su persona, entregada y ofrecida en un conocimiento personal del pecador por la fe. ¿Qué significa la predicación del Evangelio para el Espíritu Santo? Eso significa su presencia en la tierra, la presencia del Espíritu Santo que ofreció el Padre. Enviaré al Consolador. Envió al Consolador, al Espíritu Santo, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, obrando en los corazones. Ese es el programa de Dios, obrar en los corazones, acompañando con su presencia y poder invisibles el efecto de la palabra predicada y dando poder a los siervos del Señor que proclaman el Evangelio. El Espíritu Santo es el encargado de sacar la venda que el enemigo ha puesto en los ojos de los pecadores. El Espíritu Santo es el encargado de quebrantar el corazón con la prédica de la palabra. El Espíritu Santo es el encargado de hacernos nacer de nuevo, de injertar en nosotros la naturaleza divina. ¡Qué obra maravillosa! Eso significa para el Espíritu Santo la predicación del Evangelio. Pero, ¿qué significa para la Iglesia de Cristo? Hermanos, significa para la Iglesia un peso grande, el peso de una responsabilidad en lo que atañe al testimonio de la Iglesia en el mundo. Y la obra de evangelización que la Iglesia debe realizar por medio de sus miembros, de sus siervos, que el Señor llama y ha dotado a esos siervos para esa tarea. Es responsabilidad de la Iglesia, porque el apóstol Pablo en 1 Pedro 2:9 dice que somos un pueblo santo, sacado de las tinieblas, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice en 1 Pedro 2:9. Pero, ¿qué significa la predicación del Evangelio para el creyente individual? Para mí, para ti, ¿qué significa? Hermano, significa tener conciencia de un gran privilegio y responsabilidad, de un gran desafío que Dios pone delante de ti y de mí. Leemos la palabra de Dios, estas palabras que el apóstol Pablo decía a los corintios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, decía: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en el verso 18 de este mismo capítulo dice: ¿cuál es mi galardón? Es decir, ¿cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y además de eso, decía en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliad con Dios. Hermano, ¿te conformas con ser solamente salvo? ¿Con ser una pieza, una piedra dentro de la iglesia, sin ser un instrumento en las manos de Dios? Pablo decía: a mí me es impuesta necesidad. Y decía: ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Y tú y yo?
Podemos decir que somos embajadores de Dios para predicarle al mundo que se reconcilie con Dios. Que Dios nos ayude a sentir esta responsabilidad. En sexto lugar, ¿qué significa la predicación del Evangelio para el mundo? Significa el anuncio de un mensaje de buenas nuevas a los pobres pecadores, esclavos del pecado y sumidos en tinieblas. Significa para el mundo un ofrecimiento gratuito de la gracia de Dios, estableciendo una dispensación en cuanto al tiempo y una oportunidad para que los humanos procedan al arrepentimiento, crean en Cristo y se salven. Y por último, ¿qué significa para el diablo la predicación del Evangelio? Significa el golpe mortal a sus designios y el aniquilamiento de su reinado, de su poder, de su influencia, pues por creer en el Evangelio, los pecadores se zafan de su cautiverio. El Señor Jesucristo, explicando la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 12, decía estas palabras: y los de junto al camino, la semilla que cayó junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, ¿qué significa la prédica del Evangelio? Quitarle las almas al diablo, quitarlos y llevarlos a Cristo para que el Hijo los liberte. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Serán salvos los pecadores. Vamos a continuar con este tema sobre lo que hemos dicho, la predicación del Evangelio del Señor.